Hay que dejar las cosas claras. El país no va bien económicamente. Y lo vuelvo a repetir, como lo he dicho una y otra vez. Ojalá que le vaya bien a la presidenta. Bueno, el senador Vargas dice que no está bien la situación, que no hay crecimiento económico. Eso es completamente falso. Eso sí es mentira. Y están los datos oficiales del primer trimestre del año, del segundo trimestre del año, que actualizan ya la proyección de este año a un 1.2%. Vamos a crecer más que, por ejemplo, Reino Unido. Yo quiero un México en donde los empresarios y los trabajadores salgan adelante, como los países del primer mundo, que no necesitan programas sociales. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo actual? Sí, ¿Cuánto es? Gino, yo soy empresario. ¿Cuánto es? Es muy sencillo. A ver, Gino, esto es muy sencillo. ¿Cuántas fuentes de empleo has dado tú en tu vida? Yo no soy empresario. Nunca has dado Mi una fuente familia de es empleo. empresaria. Ah, no, Tú claro, no. mi equipo de trabajo, por ejemplo. Sí, ¿Cuánto pero, es el salario mínimo? pero, a ver, ¿Cuánto es el salario mínimo? Pero tú no. Vamos a hablar de datos económicos, vamos a hablar del presupuesto de egresos, vamos a hablar de las cifras económicas al día de hoy en nuestro país. Senador Vargas, pues se discute en el Legislativo, en la Cámara de Diputados, el presupuesto esta semana y pues quiero conocer cuál es tu opinión con respecto a cómo se manejará el dinero de las y los mexicanos con respecto al gasto público. Bueno, hay que decir que desde el 2018, desde que entró Morena al gobierno federal, ha endeudado al país como nunca antes. Ya están muy claras las cifras, en donde Morena no ha llevado responsablemente el presupuesto, ha gastado y gastado. Y para que la gente nos entienda muy bien, gasta más de lo que le entra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como toda una familia donde gasta más de lo que entra, pues lo que tiene que hacer es endeudar. Y no hay crecimiento. Yo no concuerdo con el senador Vargas en lo absoluto. De hecho, qué bueno que empieza con este tema del endeudamiento. Yo lo que veo es que, sobre todo al PAN, se le olvida, tiene una memoria de corto plazo, porque quienes más han endeudado el país son justamente ellos. Y de hecho traigo aquí una gráfica, si me lo permites, Juan, de cómo porcentualmente hablando se ha incrementado la deuda, porque cuando hablamos de deuda es importante hablar de términos porcentuales, no de términos absolutos. Y por eso aquí tengo, claro, porque A ver, léelo aquí para que lo escuchen en radio. Variación de la deuda por sexenio. variación de la deuda por sexenio, son datos oficiales, no son creaciones mías. Aquí tenemos el sexenio del PAN, donde ¿El de Calderón? tenemos el de Calderón, casi un 100% de incremento en la deuda total del país. Después tenemos un sexenio del PRI, de Enrique Peña Nieto, donde no es tan malo financieramente hablando como el PAN, pero sí estamos hablando aún así de un 55.3% de endeudamiento con respecto a cómo lo recibió. Y después el sexenio de López Obrador del 20.4%. Y es importante destacar además que este año, por primera vez en muchos años, tenemos una deuda que se queda igualita al año anterior con respecto a nuestra economía, 52.3%. Y a diferencia de otros estados como Estados Unidos, 30 segundos. donde tienen 132% con respecto a su economía, o Brasil, que es casi el 100%, aquí tenemos una deuda sostenible y sustentable. Hay que dejar las cosas claras. El país no va bien económicamente. Y lo vuelvo a repetir, como lo he dicho una y otra vez. Ojalá que le vaya bien a la presidenta. Porque si le va bien a la presidenta, le va a ir bien a México. Esos datos son falsos. En México no vamos bien. En México no hay una inversión correcta y directa de empresarios del mundo y de México. ¿Por qué? Por inseguridad y por muchos factores. Pero es claro que la economía en México no va bien. Y que me digan que va bien. Esos datos son completamente falsos. Aquí está, para la gente que me ve, la fuente que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto también. Eso es falso. Bueno, el senador Vargas dice que no está bien la situación, que no hay crecimiento económico. Eso es completamente falso. Eso sí es mentira. Y están los datos oficiales del primer trimestre del año, del segundo trimestre del año, que actualizan ya la proyección de este año a un 1.2%. Vamos a crecer más que, por ejemplo, Reino Unido o que, por ejemplo, Corea del Sur. Y esos son datos oficiales, a pesar de los pesimistas, que son la oposición, que quieren precisamente que nos vaya mal. Y en el caso de la inversión, que tanto menciona el senador, que dice que no hay inversión, que no hay confianza,
Pues entonces, ¿por qué en el primer semestre del año, y son datos oficiales, tenemos una inversión extranjera directa récord de casi 36,000 millones de dólares? 1.20. Esa es mi pregunta. Ahora, también importante destacar que este presupuesto, a diferencia de los gobiernos neoliberales, pone al centro a nuestra gente, a las y los mexicanos. Por eso tendremos el siguiente año más de 1 billón de pesos invertidos en programas sociales, porque a nosotros sí nos interesa que le vaya bien a nuestra gente y que tengan apoyos directos, sin intermediarios, a diferencia de ellos, directos a las casas mexicanas. Y este año, ojalá de verdad que tengamos un crecimiento, pero no vamos a llegar al 1%. Aquí están los datos, que no mientan. No si llegamos al uno, estamos creciendo vamos a cenar, al 1%. Bueno, a ver, si vamos a celebrar que estamos creciendo al 1%, pues estamos en un país completamente de mediocres, en un crecimiento del 1%. Crecer más de 1% ante un contexto macroeconómico internacional como el que existe hoy en día es un gran dato. Por eso yo digo, Pues, y hay que compararnos, vamos a crecer más que el Reino Unido o más nada que más, Corea del Sur. Nada más quiero que me digas que estas cifras están mal. No están No, mal. perfecto. Yo lo acepto. Andrés Manuel López Obrador, que prometía que iba a crecer al 6%, en sus 6 años creció 4.49. Vicente Fox, 12.18. Estas son la realidad del crecimiento del país. Claro que es la realidad, pero porque también nuestros modelos económicos son totalmente diferentes, senador. Ustedes ok, están enfocados, entonces, ustedes están enfocados, ok, ajá. nada más déjame decir, están A ver. enfocados completamente en acumulación de la riqueza. Y por eso ustedes nunca van a volver a gobernar este país. No, ahí sí, no, ahí sí, no. Nosotros estamos enfocados en la gente, en las y los mexicanos. Miren nada más, en el sexenio de Calderón, que tanto presumías esa cifra económica, 3.8 millones de mexicanas y mexicanos más en la pobreza. No se reducieron, más en la pobreza. Se incrementó el número Se de incrementó el personas en número pobreza. de pobres, y eso también datos oficiales, en 3.8 millones. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, del PRI, bueno, él sí tuvo una reducción, hay que reconocerlo, pero de 1.4. Y con este modelo de la economía moral y del humanismo mexicano, tenemos a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza en 6 años. Te voy a dar un sin dato. contemplar todavía lo que viene con nuestra presidenta Claudia Te voy a Sheinbaum hacer Pardo. una pregunta. Nada más déjame terminar. Esto es parte porque tenemos en el presupuesto de egresos un presupuesto contundente en programas sociales directos a las familias mexicanas, pero también es contundente el hecho de que nosotros sí nos preocupamos por los salarios. Y en cuestión de 7 años se incrementó el salario mínimo en 135% en términos reales. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestras trabajadoras y trabajadores a nivel nacional tienen salarios dignos, cosa que ustedes nunca hicieron y que inclusive tu presidente, Vicente Fox, ya dijo públicamente que se 30 arrepintió segundos. de haber hecho, pues bueno, más bien de no haber subido los salarios mínimos y haberle hecho caso a los grandes empresarios. Entonces, aquí estamos viendo la diferencia entre tu modelo, que puedes presumir esa cifra, o aquí estamos viendo este modelo con una cifra real en las mexicanas y los mexicanos. ¿Qué pasa con la infraestructura? Ahora sí que con el gasto público, carreteras, vías férreas, hospitales, escuelas. Claro que sí, quiero y decirte, luego pásame Juan, el dato, perdón, Enrique Varas, de Vicente Fox, porque ese sí yo no lo tenía. Sí, yo 15 Según yo millones eran más. 8.6, No, más. pero luego 15, pásame. 15 millones. Sí, eso me parece falso, pero vamos a corroborarlo terminando el programa. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que es importante destacar que desde que empezamos con los gobiernos de la 4T hasta la fecha hemos incrementado porcentualmente hablando la inversión en obra pública. Y te lo puedo decir, senador Vargas, no sé si has revisado el paquete económico 2026, está estipulado 1.2 billones de pesos en infraestructura. En todas las dependencias, donde vienen carreteras, vienen vialidades, vienen hospitales. Ya anunció la presidenta, vienen 31 hospitales nuevos. Se incrementa la cobertura y, por supuesto, es importante decirlo, hoy no estamos donde queremos estar en materia de salud. Malo fuera que yo lo dijera, pero estamos teniendo un plan nacional de salud en donde ya nos dijo la presidenta, estamos al 85%, inclusive en algunos lugares 90% de abasto, y vamos por más. Con esta proyección. ¿De medicinas? De medicinas, lo dijo de hecho en el Zócalo de la Ciudad de México. Ok. Pero es importante, senador, y por supuesto, Juan, lo que la oposición minuto. dice mucho es que por los programas sociales
no va a haber infraestructura. Hoy no hay infraestructura. Son 1.2 billones de pesos en obras de infraestructura. Tenemos más de 3,000 kilómetros de trenes nuevos. Tenemos, por ejemplo, en mi estado, en Quintana Roo, ya se va a terminar el puente Nichupté, que en los gobiernos neoliberales se pasaban la bolita diciendo que lo iban a construir y nunca lo construyeron. Tenemos el tren de carga del Tren Maya, que es importantísimo para el sureste mexicano, entre muchas otras obras. La inversión de los empresarios en todos los países del primer mundo es que todos tienen trabajos bien pagados. Ellos se van a un modelo de programas sociales. Eso yo no quiero para México. Yo quiero un México en donde haya inversión. Yo quiero un México en donde los empresarios y los trabajadores salgan adelante, como los países del primer mundo, que no necesitan programas sociales. Eso es lo que necesitamos para México, inversión. Y lo vuelvo a repetir, ojalá que le vaya bien a la presidenta, pero ojalá que entiendan que ese modelo no es el que se necesita. Ese modelo que lo tiene Venezuela, que lo tiene Cuba, no sale adelante. ¿Por qué no nos podemos comparar? ¿Perdón? Un minuto, perdón. ¿Por qué no nos podemos comparar con países del primer mundo en donde sí hay desarrollo, en donde sí hay empresas, en donde sí hay dinero, en donde las familias tienen dinero para viajar, para comprar? No, como decían ellos, que con un par de tenis se puede vivir. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Necesitamos que nuestros jóvenes se preparen porque están compitiendo contra otros jóvenes de todo el mundo, están compitiendo con los CEOs de todo el mundo. Y nosotros le decimos que con un programa social pueden salir adelante. Yo no estoy de acuerdo. Necesitamos que nuestros jóvenes se preparen para que México sea un país modelo y no un país modelo de programas sociales, que sea un país de inversiones, de trabajo y de dinero para todas las familias. No programas sociales, inversión, trabajo, No, sí. dinero para todas las... No, o sea, que haya programas Sí o no. sociales. Que haya programas, claro, para la gente que lo necesita, pero no vamos a vivir de programas sociales. A ver, necesitamos buenos empleos. Nosotros nunca lo hemos dicho. Esa es la incongruencia del PAN. Ahí está. Él está diciendo que en los países desarrollados ganan bien los trabajadores. Ustedes nunca incrementaron el salario mínimo. En la época de Peña, ¿sabes en cuánto incrementó el salario mínimo por año? 5 pesos. 5 mugrosos pesos al año. Ya te está metiendo en la misma canasta que el PRI. Pues es el PRIAN, pero es el PRIAN. Pero ya no se van a aliar, ¿verdad? No, Pues ya no sé. Bueno, En ahorita época- déjame pero contestarle en ahorita en lo que sale época el de mínimo. Peña- En época de... no, pero en época de Digo, en Vicente época Fox, de Vicente Fox y de también Calderón él ya lo tampoco dijo había un públicamente, aumento estoy arrepentido considerable. de no haber incrementado el salario mínimo. Entonces, ustedes ya tuvieron la oportunidad de gobernar, pero ahí demostraron qué tipo de personas son. Nosotros, en los gobiernos de Morena, con hechos y no con falacias, hemos demostrado como eso, que no solamente son los programas sociales, ojo, los programas sociales son una parte fundamental, por supuesto, de las políticas públicas del gobierno, pero todavía es mucho más importante el salario mínimo. Entonces, yo lo que le diría al senador Vargas es al contrario, yo estoy de acuerdo con él y por eso hoy lo digo contundentemente con cifras, a diferencia de lo que ellos hicieron en su momento y hoy no pueden respaldar. Ellos ya tuvieron su oportunidad, hicieron un pésimo trabajo y por eso nunca van a volver a llegar. Para concluir. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo actual? Sí, ¿Cuánto es? Gino, yo soy empresario. ¿Cuánto a es? ver, es muy sencillo. A ver, Gino, esto es muy sencillo. ¿Cuántas fuentes de empleo has dado tú en tu vida? Yo no soy empresario. Nunca has dado Mi una fuente familia de es empleo. empresaria. Ah, no, Tú claro, no. mi equipo de trabajo, por ejemplo. Tú no, sí, ¿Cuánto pero, es el salario mínimo? a ver, ¿Cuánto es el salario mínimo? Pero tú no. Son un poquito más de 8,000 pesos al mes. Por eso, ¿tú crees que con 8,000 pesos 8,300. al mes se puede vivir? ¿Bien? Estamos hablando... Bueno, me Por acabas eso, de dar ¿tú la razón. crees que se puede vivir con Me 8,000 acabas de pesos dar al la- mes? Me acabas de dar la razón. Estaba en menos de 3,000. Por eso, ¿tú crees que se puede ganar se puede vivir con 8,000 pesos al mes? ¿Bien? ¿Eso es lo que tú quieres para México? Me acabas de dar la razón. Por eso, te Vamos estoy por el buen preguntando. camino. Te estoy preguntando, ¿tú crees que un mexicano puede vivir bien con 8,000 pesos al mes? Yo te estoy diciendo que nosotros somos los que lo hemos incrementado. Ustedes nunca lo incrementaron, imagínate. Enrique Vargas.